Episodio final. Escuchamos música de coro y Candy recitando un verso de la iglesia, mientras regresamos a ese trágico día en la mente de Candy. Su abogado la llama y Candy dice que se encuentra lista. Don le dice que diga la verdad total, que no oculte nada, mientras vemos una multitud gritando afuera y Alan y a Pat esperando. Mientras Candy testifica, ella confirma el testimonio de Alan, que todo ya había terminado entre ellos, que ya no había nada de esa llama de amor, y que ese trágico día solo quería pedirle permiso a Betty para quedarse más tiempo con su hija, así poder ir a ver Star Wars, y por un traje de baño por si Betty aceptaba. Candy dice que nunca había tenido un altercado con Betty, y que nunca había tenido ningún tipo de pelea en toda su vida, hasta ese trágico día. Y Candy comienza a recordar. Dice que recuerda a Betty agitada preparándose para un gran viaje, que tuvieron una plática amistosa, hasta que Betty explotó cuestionándole si era amante de Alan, y Candy aceptó. Y cuando dijo que la esperara, pensó que Betty fue a buscar alguna evidencia como una carta de amor, o algo, pero no, regresó con un hacha. Dice que no temía por su vida, ya que nunca pensó que en realidad Betty sí la quisiera matar. Dice que por un momento Betty se calmó y dejó el hacha, pero que Candy vio a Betty muy dolida y muy triste, y puso su mano en su hombro, pidiéndole disculpas. Y esto hizo que Betty se enojara, y furiosa tomó el hacha de nuevo y la atacó, lastimándola. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que en realidad Betty sí la mataría. Candy tomó el hacha y Betty le mordió la mano. Entonces Candy la empujó y de un golpe fatal la hirió en la cabeza. Ella pensó que Betty había muerto. Se quería ir, pero Betty se levantó y siguió atacándola. Candy le gritaba que no lo quería y Betty comenzó a callarla con ese sonido, el cual hacía su madre. Y Candy, completamente desquiciada y furiosa, atacó a Betty de una manera brutal. Después caminó, se miró cubierta de sangre y con náuseas se dirigió a la ducha, en shock, pensando que debería de seguir su vida normal, haciendo una cosa a la vez, pensando que todo fue un error y que nada debió pasar. Pero Don le dice que sí sucedió, y le muestra el hacha a Candy, la cual llorando no la puede ni ver y le pide que la retire. La fiscalía hace sus preguntas. Le pregunta que si está consciente de que mató a Betty, y aún así no dijo nada y le mintió a todos. ¿Cómo saber que ahora sí dice la verdad? Candy dice que pretendió hacer como si nada hubiera pasado, que le mintió a todos, pero se mintió más a sí misma que a los demás, pero que ahora sí está diciendo la verdad. El fiscal le pregunta que por qué no trató de escapar. Ella dice que estaba bloqueada la puerta. El fiscal se acerca y le muestra una parte de los lentes de sol, el cual le pertenecía a Candy, cual fue encontrado en el garaje. Candy le dice que ella nunca estuvo ahí. Dice que tal vez cayó ahí porque Betty trató de detenerla, y la puerta estaba entreabierta, y debió de haber caído ahí por accidente. El fiscal se ríe y dice que debió de pensar mejor su excusa, ya que se contradice, diciendo que la puerta estaba bloqueada y ahora dice que estaba entreabierta, cuestionándole si está mintiendo de nuevo, sugiriéndole que es una gran mentirosa, ya que todos le han creído en sus mentiras, incluso las personas que más la conocen, como su mejor amiga y su esposo Pat, diciéndole que parece ser una gran mentirosa. Y Don, enojado, grita objeción. Vemos a Don decir que nadie está creyendo en el testimonio de Candy, pero Robert le dice que los reporteros tal vez no, pero el jurado sí. Y Don decide llamar al Dr. Faison. Candy arregla los platos cuando de repente aparece su madre, callándola, diciéndole que se tiene que defender. Le da un cuchillo y Candy ve sus manos todas ensangrentadas. Cuando de repente despierta asustada, tocan a la puerta. Es Don, diciéndole que hay cambio de planes y llamará a Pat a testificar, ya que dice que en el pueblo tal vez perdonen un homicidio, pero no una infidelidad. Pat dice que ya perdonó a Candy de la infidelidad y que se siente culpable, ya que él no le prestaba mucha atención a su relación, y que se siente agradecido de que Candy siga con vida, ya que Betty era más grande y tenía el hacha, y que Candy es una persona amorosa y no violenta. Y el fiscal le cuestiona que si le contó la verdad, y Pat dice que no, y llaman al Dr. Faison. Él dice que no es que Candy no recuerde, sino que sufrió de una reacción disociativa, la cual la indujo a un tipo de amnesia para suprimir la ira, y en este caso, el remordimiento. El juez le dice que si Candy tiene una enfermedad mental. El doctor le dice que ella no pudo aceptar sus acciones, así que de algún modo se bloqueó, como tratando de borrar esa realidad, alejando su personalidad de su consciente. Y el juez vuelve a insistir, diciéndole que eso es una enfermedad mental. Don se acerca al juez, reclamándole que está obstruyendo y siendo muy perjuicioso. Y el juez se enoja y lo vuelve a multar, ahora con $100 y 72 horas en la cárcel, pero que esta vez hará efectivo tan pronto e inicie el receso. El doctor explica que Candy no pudo comprender de lo que era capaz con este tipo de ira, que Candy es una persona que le preocupa mucho lo que la gente piense de ella, algo normal con gente con reacciones disociativas. Dice que en su terapia hizo que Candy regresara a ese punto donde por primera vez obtuvo esta reacción disociativa, a sus 4 años. Ella estaba en una carrera con un niño mayor. Ella tenía que llevar una jarra de vidrio, y cuando perdió, enfureció, aventando esta jarra, lanzándola y lastimándose a sí misma muy gravemente, y su madre la trató de reprimir, diciéndole que se callara,
que qué iban a pensar de ella. Dice que Candy necesitó de una sugestión para que ella pudiera contar esos sentimientos, ya que conscientemente no podía, por reprimirlos, y liberó esto con un grito y un enojo que no había visto antes. Don le pregunta que si tiene coincidencia esto con que Betty la callara. El doctor le dice que lo que ve es como una explosión de violencia, de una ira que tenía desde los 4 años, que ahora se defendió de un ataque, pero en el fondo había rabia y violencia, lo sucedido con su madre. Y dice que desde un nivel consciente, Candy no trató de matar a Betty. El fiscal le dice que solo porque Betty la cayó como la callaba su madre, ella mató a Betty. El doctor le dice que no, que solo se defendió de un ataque, y esta violencia desató una rabia y perdió el control. Y el fiscal solo le pregunta que si ella estaba consciente de lo que hizo con esa rabia, y el doctor le dice que sí. Candy le pregunta a Don que por qué le mostró el hacha, y Don dice que necesita emoción, ya que está argumentando un quiebre emocional, y ahora tratará de cambiar el pensamiento que tiene la gente sobre Betty. Los testigos hablan de que Betty podía ser alguien que se irritaba con mucha facilidad, y el pastor llama a Betty como alguien mala, y el juez, con una sonrisa, pide que es momento del descanso, ya que recordemos que comenzará el castigo de Don. Pero Don sale al anochecer, ya que Robert hizo una llamada de emergencia al tribunal de apelación. Don no sabe por qué Robert hizo esto, ya que si cumplía condena mientras él estaba en juicio, tendría más balas para una apelación, y su esposa le pregunta que por qué trató como basura a Betty. Él dice que no lo hizo, solo estableció que Betty podía ser la antagonista. Ella le dice que este caso puede ser su legado, y que esto lo consumirá. Don solo dice que está lidiando con muchas cosas. Alan ve las noticias, y con una vecina que lo fue a apoyar, él se confiesa diciéndole que todo es su culpa, ya que si él no lo hubiera engañado, ella estaría con vida, y le agradece por ir a apoyarlo, ya que se siente solo. Se miran y comienzan a besarse. Don se prepara y da un discurso. Les deja en claro que ese día trágico, Candy no quería ir a matar a Betty, no tenía sentido. Su día era uno normal. Ella llegó y Betty estaba molesta, agitada, y después de una conversación rara y planeada, Betty confrontó a Candy con un arma, y Candy reaccionó en defensa propia. Por esa defensa, desató una ira contenida, incluso de un trauma, y nadie puede descartar que Betty empezó la pelea. Candy ya no tenía nada que ganar, no tenía intereses en la relación, que Betty la golpeó, dejándose llevar en una pelea mortal. Y pese a todos los estudios que se han hecho, nadie puede excluir que fue una autodefensa, que no habrá día en que Candy pueda liberarse de esta tragedia, pero que una condena no es una solución para este tema en particular, ya que tiene muchas dudas razonables. Ahora la fiscalía da su testimonio, diciendo que la única persona que puede refutar esto está muerta, y solo hay una versión de los hechos, que lo que sucedió en este crimen fue brutal, y que no equivale a una autodefensa, que Candy mintió en cada oportunidad, y solo cuando fue atrapada, ella según decidió decir su verdad, y que este crimen brutal solo se hizo porque su madre le dijo shh cuando tenía 4 años. Dice que Candy es una gran mentirosa, y cuando la verdad la alcanzó, ella salió a decir que fue en defensa propia, y que Betty merece algo mejor. Que piensen en esto cuando tomen su decisión. Su amiga se queda con los hijos de Candy hasta que haya un veredicto, y Candy y Pat hablan. Candy dice que habló con su madre esta mañana, y le mandó bendiciones. Pat le cuestiona que si su madre está enojada por lo que se escuchó en el juicio, y Candy dice que le pidió a su madre que se alejara de cualquier noticia. Candy dice que quiere volver a su vida normal, y Pat le dice que ya no habrá más vida normal, y que tendrán que mudarse, ya que no será inocente, solo no culpable, pero que agradezcan esta nueva oportunidad, y Candy le agradece por tenerlo. Después todos se encuentran juntos, y les avisan que el jurado ya tiene su veredicto listo, y Don corre a toda velocidad. Todos se encuentran listos, y llega el juez listo para leer el resultado final, diciendo que no quiere ningún tipo de reacción cuando se lea el resultado. Le pasan el veredicto al juez, el cual le pide a la acusada ponerse de pie, y el juez dice que encuentran a la acusada no culpable. Levantando hacia el caso, todos están sorprendidos, para bien o para mal, y Candy rompe en llanto, y Pat se dirige a abrazarla. Sale y todo el mundo le grita. 8 días después, vemos a Candy lista para mudarse, y su amiga yendo para despedirse. Candy se sube a su auto, pero antes se dirige a la casa de Alan. Le dice que se mudará cerca de su gente en Georgia, y solo pasaba para despedirse, y le pide perdón. Y Alan también le pide perdón. Candy dice que Betty era una muy buena persona, y ambos se desean una buena vida. Candy se despide y cambia su cara a una feliz, y todos se dirigen a una nueva vida. Después vemos que Candy y Pat se separaron después de su reubicación en Georgia, y Pat sigue en su trabajo. Vemos a Alan, que se volvió a casar poco después de la muerte de Betty, con la organista de la iglesia, y posteriormente se divorció. Los padres de Betty adoptaron a Bethany y a Lisa, hijos de Betty, y Alan se volvió a casar por una tercera vez, y vive en Maine. Y Don se postuló para gobernador en Texas en 1986. Después vemos que murió de un disparo autoinfligido
en 1998. La autopsia concluyó diciendo que Betty no estaba embarazada al momento de su muerte, y Candy pasó a trabajar como terapeuta familiar en Georgia, y en su momento trabajó con su hija, centrándose en la depresión de adolescentes y adultos. Y así termina esta miniserie basada en una historia real. Estarán viendo en pantalla los comentarios de algunos de los mejores críticos del canal sobre la actuación de Elizabeth Olsen. Muchas gracias en verdad por participar, ya que realmente en este canal su opinión se valora mucho. Muchas gracias en verdad por todo, y adiós.